Vamos entonces a entrar a esta cena del Señor. Bienvenido a la cena del Señor. Es obvio que les estamos dando esa bienvenida. Y lo más común es que la cena del Señor se lleve a cabo en las iglesias evangélicas, cristianas. Y no solo en las evangélicas, pero también obviamente hay muchas religiones que no caminan de acuerdo a la verdad bíblica, pero también ellos celebran esta clase de cena del Señor, aunque tal vez es muy diferente o tuviera que ver tal vez nada con el Cristo bíblico que nosotros predicamos. Y muchas iglesias a veces se toman la capacidad de hacerlo, o, por ejemplo los testigos de Jehová lo hacen una vez al año, si no me malinterpreto o malentiendo, creo que ellos lo hacen una vez al año, tienen una cena con toda la congregación y una vez al año ellos celebran esto. Es obvio de que ellos han torcido las escrituras y la palabra no es tal como el Señor la dejó en el caso de ellos, ¿no? Pero hay diferentes formas en cómo celebrar esta cena del Señor. En el mundo católico, que si nosotros somos hispanos, somos latinoamericanos, tenemos esa cultura o esa religión hasta cierto punto, ¿no? Como parte de nuestra vida, porque participamos ya sea directa o indirectamente, pero ahí estábamos, era lo que conocíamos. Pero cada vez, ustedes que alguna vez asistieron a la iglesia católica, y había misa, cada misa ellos celebran la cena del Señor. Desafortunadamente la cena del Señor en la iglesia católica es un poco diferente, porque el concepto de ellos es ver la cena del Señor como algo que no tiene sentido bíblico primeramente, pero ellos adoran esa manera de hacerlo y lo que hacen es que toman el pan o la hostia en este caso, como ellos le llaman, y en la mente de ellos esa hostia se convierte en el Señor, en Cristo. Y obviamente que a medida que lo comen, Él muere. Entonces, lo mismo, la sangre o el jugo de la vid se convierte en la sangre de Cristo. El problema con eso es que Jesús vino a morir una vez por los pecados del mundo. Una sola vez y por todos los pecados del mundo. Jesús no puede estar muriendo y resucitando, muriendo y resucitando, muriendo y resucitando. Y ese es el concepto que a veces ellos muestran en la cena del Señor. Nosotros como iglesia evangélica obviamente lo hacemos un poco diferente. Y dentro del evangelismo, dentro del cristianismo, perdón, hay diferentes formas en cómo se llevan a cabo la cena del Señor. Hay gente que lo celebra cada domingo. Y no sé, ¿cuántos de ustedes quisiera hacer una encuesta acá? ¿Cuántos de ustedes vinieron tal vez de una iglesia o han asistido a una iglesia cristiana en la cual todos los domingos celebraban la Santa Cena? ¿Hay alguno de ustedes que no? ¿Una vez al mes? Ok, una vez al mes. 4 veces al año. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Bueno, para los que están familiarizados todos. Entonces, pero no es el tiempo en sí, sino tal vez la importancia que deberíamos de darle. Ahora, obviamente Pablo es muy enfático. Él dice, todas las veces que lo hiciereis. Básicamente está dejando esa libertad y obviamente hasta cierto punto está implicando también de que deberíamos de hacerlo más de lo que lo hacemos. La dificultad en que se haga muchas veces no es que sea dificultoso, sino que es el hecho de que, por ejemplo, las personas que lo hacían una vez al mes, levanten la mano nuevamente, ¿quiénes estaban una vez al mes? Ok, la mayoría, ¿no? Ahora, ¿hacían la celebración de la Santa Cena en el contexto completo de la prédica de ese día o lo dejaban al final de la prédica? Al final de la prédica, ok. ¿Y eso es malo o es bueno? No es malo ni es bueno. O sea, puede ser malo o puede ser bueno, pero bueno es porque lo están celebrando. Malo pudiera ser de que estemos predicando
y a última hora nada más celebramos la Santa Cena. Y qué bueno que lo hacen. Pero si no hay una explicación, si no hay un sentido de entendimiento de lo que la palabra quiere decirnos o dejarnos en esa mañana cuando celebramos al Cordero de Dios, entonces como que nos acostumbramos a hacerlo una vez al mes y venimos y ok, ahora nos toca la Santa Cena, ya participamos y salimos. Pero si preguntáramos, ¿qué aprendiste de la Santa Cena? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo haces? A veces no pudiéramos dar una respuesta. Y eso es claro por el hecho de que no hay una explicación profunda tal vez. Y para dar una explicación profunda, pudiéramos pasar horas acá. Obviamente la prédica de un domingo es corta y el tiempo se tiene que aprovechar a lo máximo. Una de las recomendaciones que siempre damos es de que acá en esta iglesia la participación en la Cena del Señor es abierta a todos aquellos que pudieran participar. No tienen que ser miembros. Si están acá ahora y ustedes llenan los requisitos, obviamente pueden participar. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos no son establecidos por la iglesia. Los requisitos son establecidos por la palabra. Y la palabra nos dice muy claramente que aquel que ha reconocido de que es pecador, que nació en pecado, y así como David dice, en pecado fui concebido, significa de que David entendía muy claramente la posición del hombre ante Dios. Y si nosotros hemos entendido de que somos pecadores, vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, toda la creación ha sido afectada por el pecado. Y cuando estamos en esa posición necesitamos reconocer de que Dios existe, de que yo soy pecador, lo he ofendido, era enemigo de Él, estaba en guerra en contra de Él, aunque tal vez no tenía armas ni cómo poder atacar a Dios, pero estábamos en guerra. La palabra dice que éramos enemigos de Dios. Por eso viene Cristo como príncipe de paz a solidificarnos, a quitar esa enemistad en la cual nosotros estábamos con Dios. Entonces uno de los objetivos de lo que les estoy queriendo decir es que la persona que va a participar en la Santa Cena tiene que reconocer de que somos pecadores y que necesitamos ser salvos. Somos pecadores y hemos ofendido a Dios y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Somos pecadores, necesitamos perdón y solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios tiene la capacidad de borrar esa falta, esa iniquidad, ese pecado que ofendía a Dios, ese pecado que nos había puesto en una enemistad con Él. Entonces, para participar en la Cena del Señor, nuevamente tenemos que reconocer y aceptar de que somos pecadores y tenemos que pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón, aceptar a Jesús como el único Rey y Salvador de mi vida, el único que puede resucitarme de la muerte a la vida, el único que puede darme ese privilegio de vivir una vida eterna con Él, con un cuerpo inmortal. Una vez que reconocemos eso, y si ustedes caen en esa categoría en esta mañana, obviamente pueden participar de la Cena del Señor. No tienen que ser miembros de esta iglesia para hacerlo, pero sí tienen que ser cristianos que han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, pregúntenme cómo nacer de nuevo. Y bueno, ya más o menos les di la idea, ¿no? El bautismo, obviamente, y la Cena del Señor, así es como desde el principio dice, estos dos mandamientos se vinculan entre sí para que sean guardados en obediencia por todos los que conforman la iglesia del Señor. El bautismo como testimonio de un nuevo nacimiento al recibir la palabra de salvación. Y la Santa Cena como testimonio de comunión con el Señor y sus santos. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Lucas dice de que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hechos 2, 41, 42. Entonces es obvio de que la iglesia primitiva entendía el concepto de lo que
Cristo mismo, a través de los discípulos, a través del Espíritu Santo, les había dejado en cómo establecer esta iglesia primitiva que iba a alcanzar las naciones. Y hay un dicho, y esto es cierto aquí: nadie se debe venir a la mesa que no sea un verdadero creyente. Tampoco debería un verdadero creyente venir a la mesa si su corazón no está bien con Dios y con sus hermanos cristianos. Y ese es el concepto de examinarnos a nosotros mismos, y lo vemos en las Escrituras, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, y lo vamos a estar leyendo un poquito. Pero el concepto acá es poder venir en esta mañana y reconocer de que hemos fallado, de que hemos ofendido a Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan con el pie izquierdo? Hay quienes me van a decir: pastor, este es el único que tengo a veces. Pero nos levantamos con el pie izquierdo. ¿En qué sentido? En que un cristiano, yo diría de esta manera, yo diría que para una persona que ha entendido lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio que Él llevó a cabo y la salvación que trajo a mi vida, una de las cosas que un verdadero cristiano debe hacer es vivir agradecido todo el tiempo de su vida. Amén. Y eso es algo que el Señor espera de nosotros. En la mañana, cada vez que cada uno de nosotros nos levantamos, yo pienso que una persona que se levanta con el pie derecho es aquella que da gracias a Dios por un día más, por la vida, por la salud, porque puedo levantarme, porque puedo respirar, porque puedo ver a mi esposa, a mis hijos, mi familia. Puedo estar en esta mañana acá. Hay gente que no llegaron el domingo y no pudieron venir. Hay gente que ya no van a venir. Para nosotros que estamos acá debería de ser un privilegio. Entonces, ¿cuál es el significado de la mesa del Señor? Es que somos un cuerpo de Cristo, tenemos comunión con su Espíritu, tenemos comunión unos con otros, superando divisiones, y abandonamos todo lo que se relacione con el mal. Entonces, cuando venimos acá, obviamente queremos meditar y reconocer de que hemos ofendido a Dios, y queremos pedir perdón. ¿Para qué? Para poder venir y participar de la mesa dignamente. No que seamos dignos en el sentido que Jesús es, porque solo hay un digno y ese es Cristo. Pero digno en el objetivo de que hemos reconocido de que hemos ofendido a Dios y queremos solucionar o rectificar esas faltas y estar en paz con Él para poder participar de la cena del Señor. Y Pablo recuerda 3 propósitos en la cena del Señor. Él dice que primeramente recordar a Cristo y lo que Él hizo a nuestro favor, proclamar su muerte y su significado a los que presenciaron la celebración, y la última sería esperar su regreso. Y es lo que 1 Corintios 11 del 23 al 26 nos dice, de que estos puntos están allí y podemos entenderlos. Primeramente, recordar lo que hizo Cristo, en nuestro favor. ¿Qué hizo Cristo en el favor de nosotros? Murió por nosotros. Murió por los pecados del mundo. Él fue el sacrificio vivo. Jesús lo pagó todo, técnicamente hablando. Y déjenme leerles acá, porque esto es importante. Jesús lo pagó todo. Él fue el sacrificio. Y en el sacrificio de Cristo hay muchas cosas que Dios Padre depositó en ese sacrificio, o permitió que pasara. Una de las cosas que es obvia para nosotros es que la maldad fue parte de ese sacrificio. ¿La maldad de parte de quién? Del hombre. Porque ¿quién mató a Cristo? Y esa es una pregunta teológica, ¿ok? Y la realidad es que a veces decimos los judíos, a veces decimos los romanos, otros dicen muy nobles cristianos que a veces dicen, oh, fue mi pecado que lo llevó ahí. Y hasta cierto punto pudiese ser cierto todas esas cosas. Pero la realidad es, ¿quién mató a Cristo? Dios mismo.
Dios Padre, ¿se recuerdan de que, y segunda de Pedro nos habla muy claramente de esto, de que de antes de la creación, antes de la fundación del mundo, este cordero inmolado ya había sido escogido para que fuera crucificado? ¿Y quién tenía ese plan? Dios. ¿Y por qué escogieron a la segunda persona de la Trinidad? Porque era el plan de Dios. Entonces, ¿quién mató a Cristo? Dios. Ahora, el que Dios haya matado a Cristo quita el pecado del hombre, remueve la culpabilidad del hombre en ninguna manera. Porque los judíos fueron culpables, sí. Los romanos fueron culpables, sí. Por lo mismo Jesús está en la cruz padeciendo esta muerte horrible que nosotros merecíamos. Y la primera palabra que sale de su boca es: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está perdonando ¿a quiénes? A todos los que están ahí. O por lo menos en este caso, podríamos decir a los fariseos, los judíos y a los romanos que lo estaban crucificando. La maldad estuvo ahí. El amor estuvo ahí. ¿Cómo podemos ver el amor? Bueno, si ustedes leen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuál es el propósito del versículo ahí? ¿Cuál es el punto principal de ese versículo 16? Bueno, no se pierda es parte, pero el más importante ahí, ¿cuál es? Ok, estamos viendo el amor, ¿no? Estamos hablando del amor. Tanto era el amor de Dios, Padre, que dio a su Hijo. Y lo dio en una forma en la cual nosotros no podemos ni imaginarlo, porque el amor de Dios era tal que Él lo da a su Hijo no en ignorancia, sino en completo control y en completa sabiduría de que lo que venía iba a ser un sufrimiento para su Hijo, porque su Hijo iba a ser crucificado, iba a morir. El amor de Dios llega a tal punto de que nos ama tanto de que da a su propio Hijo para que muera. Él sabía de antemano de que lo iba a dar con ese propósito de que fuera crucificado. Entonces vemos la maldad del hombre por un lado, pero vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Dios dando a su propio Hijo. Vemos el amor de Cristo. ¿Por qué hay amor en Cristo? Él murió por ¿quiénes? Por nosotros. Él sabía que moría por nosotros. Pero también Él murió por el amor que le tenía al Padre. Porque Él en obediencia se entrega. En obediencia completa se entrega, se somete a la voluntad del Padre. Y ese amor de hijo hacia Padre lo lleva a entregarse. ¿Sí me entienden? Entonces vemos la maldad del hombre, pero vemos el amor de Dios, el amor de Cristo, pero también vemos la justicia divina de Dios. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, ¿cuántos de ustedes han pecado acá? Levanten la mano los pecadores. Siempre hay uno que no la levanta y digo yo, ¿será que en realidad no entendió la pregunta o es que seguro no pecó? A veces no lo hacen porque son cohibidos, es obvio, ¿no? Y no quieren aceptar. Pero, ok, todos hemos pecado. ¿Qué merecemos? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces, la justicia de Dios es algo de que no podemos ignorar, no podemos evitar. Dios es justo, es uno de los atributos divinos de Dios. Él es amor, Él es justicia. Y vemos que estos atributos se están llevando a cabo en ese sacrificio que Jesucristo está pasando por ellos. Entonces la maldad estaba ahí, el amor estaba ahí de parte de Cristo, de parte de Dios Padre, la justicia tenía que estar ahí. Porque Dios es justo. Y Él no puede dejar por alto un pecado. Un pecado tiene que ser juzgado. Y Dios no puede ignorar los pecados del mundo. Porque si ese fuese el caso, no tenía que haber mandado a su Hijo.
¿Sí me entienden? Pero el pecado era tan grande y el pecado era real y el pecado tenía que lidiarse con él y tenía que ser juzgado y la paga del pecado es muerte. Entonces significaba de que todos estábamos bajo condenación. Y si estábamos bajo condenación, ese juez justo, en este caso Dios, tenía que ejercer su justicia. Si Dios deja de ejercer su justicia, deja de ser un Dios justo y deja de ser Dios. Entonces Él tenía que ejercer la justicia. Y esta es una ilustración. Ustedes van por la calle, cometen una infracción con su vehículo, un policía los ve, los para, ¿y qué les va a dar? Una infracción. ¿Y qué tienen que hacer ustedes con esa infracción? Pagarla. O, en un caso un poco mayor o peor, tienen que ir enfrente de una corte de un juez. Y ese juez va a juzgarlos basado en la infracción. Y yo esto lo pregunto a veces, muchas veces. Si ustedes estuvieran en esa posición ahorita y tuvieran que ir a una corte, y la hora es, lunes a las 12 del mediodía tienes que presentarte en la corte número tanto de la ciudad fulana de tal allí, y bueno, ya ponen el juez, el nombre del juez y todo. Y ustedes tienen que ir. ¿Qué clase de juez quisieran ustedes que lidiara con su problema, con situación? Un justo. ¿Por qué un justo? Porque la justicia es lo que buscamos, ¿no? Pero entendiendo de que fallamos y que pecamos y que violamos hicimos algo que no deberíamos de haber hecho, pero vamos a ser mandados a una corte en el cual un juez nos va a juzgar. Cuando yo pregunto acá, ustedes la mayoría deberían decir un justo, pero si ustedes no fueran cristianos, ¿pidieran un juez justo? No. Piénsenlo. Porque, si ustedes viven en el mundo y viven de acuerdo a las reglas del mundo, a la vida mundana en la cual cada uno de nosotros vivíamos. Cuando ustedes hacían lo malo, ¿se arrepentían en el momento? Acuérdense, estamos hablando ahorita de personas que no creen en Dios o no son nacidos de nuevo. Entonces, generalmente una persona que vive en el mundo, que no conoce de Dios, que es enemiga de Dios, aunque él lo sepa o no lo sepa, que son hijos de ira, no va a querer ir a una corte en la cual un juez justo lo juzgue, porque aún en su pecaminosidad, aún un hombre que no conoce de Dios, reconoce de que si va a ir a una corte, él reconoce que ha fallado y que si la justicia es aplicada, él va a recibir condena o castigo. ¿Amén? Entonces, aquellos que no son cristianos van a pensar de que si agarro un juez corrupto, me puede ir bien, porque le puedo pagar, lo puedo sobornar, lo puedo chantajear. Y si es un juez injusto, le va a dar lo que tal vez él quisiera. Pero Dios no es así. Dios es justo y su justicia tiene que prevalecer. Y Él es justo infinitamente. Cuando tenemos y lidiamos con un Dios que es justo, infinito, es increíble porque decimos nosotros, ok, yo soy finito y soy pecador. He violado la ley, necesito pagar. Y para pagar mi culpabilidad, para pagar mi falla, mi pena tendría que ser infinita. Porque si la justicia del juez, que es Dios, es infinita, entonces la justicia infinita de Dios tiene que caer sobre mí. Y la pregunta sería la siguiente: ¿puede una persona finita
soportar una justicia infinita? La respuesta sería no. En pocas palabras, aun cuando Dios decidiera de que ustedes tienen la capacidad de pagar y que lo van a hacer, ¿cuánto tiempo les costaría, cuánto tiempo pasaría para que ustedes pudieran pagarle a Dios en su justicia infinita? No hay tiempo. Y ahí viene una pregunta. Por ejemplo, vemos la Biblia y vemos cómo Jesús habla de un infierno eterno en el cual vamos a estar, van a estar sufriendo. Ya se afligieron, ¿verdad? Vamos usted, pastor, dígame. Van a estar sufriendo eternamente. Ya me perdieron ustedes. ¿Por qué el Señor habla de un infierno eterno? Y muchas de las preguntas que los incrédulos y los ateos tienen es, ¿por qué tiene que ser el castigo eterno? Al punto de que aún los incrédulos que mueren sin Cristo van a ser resucitados y se les va a dar un cuerpo ¿qué? Inmortal, no eterno. Inmortal. Entonces los incrédulos van a ser resucitados con un cuerpo incrédulo para sufrir una eternidad. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es infinita y el castigo sobre el pecado tiene que ser infinito. Y si nosotros violamos la ley y pecamos, ahora necesitamos ser castigados por Dios. Y el castigo que vamos a recibir de Él va a ser infinito. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso el infierno es eterno. Pero gloria a Dios porque la vida eterna también es eterna. Y gloria a Dios porque fuimos salvos, nacimos de nuevo. El Señor nos llamó y respondimos correctamente. Y ahora estamos acá adorándolo. Y vamos a morir y vamos a ser resucitados. Cuando ustedes resuciten, van a resucitar con un cuerpo inmortal. Ya no va a ser como este, que es afectado por el cáncer, la gripe, por los virus, bacterias y todo lo demás. Ese cuerpo va a ser inmortal. No se va a deteriorar nunca. Y vamos a gozarnos con el Señor. Pero aquellos que van a un infierno, la justicia infinita de Dios va a ser puesta sobre ellos. Entonces, bajo ese concepto, Jesús vino a morir por los pecados del mundo. ¿Amén? Ok, entonces, ¿por qué tenía que ser Jesús? Porque Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Sí, la palabra lo dice muy claro. Pero porque Dios mismo tenía que morir por los pecados, porque Dios es el único que salva. Un humano no puede salvar a otro humano, específicamente cuando ya les dije de que nosotros somos finitos y este cuerpo solo va a durar 70 años, 80 años. Si hay alguien más de 80 años, no se preocupen, el Señor tiene gracia también para nosotros. Algunos nos da un poquito más, ¿verdad? Pero el promedio de vida es 70, 80 años. Entonces, ¿podemos pagar la justicia infinita de Dios con nuestro cuerpo? No. Entonces, por eso el hombre no podía morir por su propio pecado ni podía salvar a nadie más. Tenía que ser Dios mismo. ¿Por qué Dios mismo? La segunda persona de la Trinidad es Cristo. Él vino a vivir una vida santa, pero a tomar los pecados del mundo sobre su ser. Y Dios iba a derramar la ira que nosotros merecíamos sobre su cuerpo. La diferencia es que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es infinito. Y Él pudo y puede tomar y resistir la justicia infinita de su Padre. ¿Ahora me entienden por qué es que yo no podía morir en la cruz? ¿Ni ustedes? Porque no podíamos resistir ni soportar la justicia infinita de Dios.
¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús? 3 horas. ¿Cuánto tiempo me hubiera tomado a mí? Nunca. Ahí estuviera todavía colgado en la cruz recibiendo la ira de Dios. Pero Jesús es Dios infinito en poder, tal como lo es su Padre. Y por eso Él podía resistir y recibir la justicia que nosotros merecíamos. Por eso Él es el sustituto que tanto deseábamos nosotros, aunque no sabíamos. Entonces vemos que ahí está la maldad, está el amor, está la justicia divina y está el perdón. Jesucristo Él mismo dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él vino a traer ese perdón. ¿Se recuerdan de un parapléjico que está ahí? El Señor llega y lo sana y lo ponen ahí. Los fariseos lo están observando y el Señor dice: tus pecados son perdonados. Blasfemia, dicen los fariseos. Y Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados o levántate y camina? Y Él lo hace después. Después de que perdona sus pecados, le dice: levántate y camina. Y se va. ¿Por qué? Porque Dios es el poder. Jesús, Él tiene el poder sobre la vida y la muerte y sobre el perdón de los pecados. Entonces ese sacrificio divino de Cristo obviamente tiene todas estas cosas: la maldad, el amor, la justicia, el perdón. Y pudiéramos agregarle más si quisiéramos: la gracia, la misericordia de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, pero este sacrificio, ¿a dónde se originó el sistema de sacrificios? En el huerto del Edén, Génesis 3:21. ¿Con qué expira el pecado su pecado? Con la sangre de un cordero. Pero vamos a Génesis 3:21. Y antes de llegar al 3:21, y vamos a tratar de correr esto un poquito ligera para poder terminar. En el versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente, obviamente Adán y Eva cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, y viene la justicia, y ahora viene el Señor hablando y dice, en el versículo 14 del capítulo 3 en Génesis: y Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene la maldición. Y al mismo tiempo el proevangelio, que se le conoce en el capítulo 3 de 15. Se le conoce como el proevangelio porque es el evangelio, aunque está en su forma más rudimentaria, digamos, porque no está completo, pero allí está el evangelio en el versículo 15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti, obviamente, entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, que en este caso iba a llegar a ser Cristo, dice: herirá en la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Vemos el proevangelio allí. Y este es un prototipo de lo que Cristo iba a hacer, y podemos verlo muy claramente. Y llegamos al versículo 21. Entonces esta es la maldición sobre la mujer, sobre Satanás, y después viene la maldición sobre el hombre, y después de que ha sido maldecido todo, y la creación, porque la maldición del hombre, la creación, la maldición del hombre, sobre todo tiene que ver con la creación humana. Y llegamos al versículo 20: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Cuando vemos esto decimos: ¿cómo es que está diciendo esto Adán cuando no tenía ningún hijo todavía? Pero él por fe está creyendo lo que Dios le dijo a Eva, que de la simiente de ella iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces Adán dice: y llamó a Adán al hombre de su mujer, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento Eva? Ninguno. Pero Adán
lo estaba asegurando, estaba por fe proclamando de que el nombre de ella iba a ser Eva, que significa madre de todos los vivientes. Entonces Adán tuvo fe. Después de la maldición, acuérdense, cayeron en pecado, Dios los maldice, ahora están ellos empezando a crecer y a arrepentirse de sus pecados. Y en este caso, la fe llega por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué palabra tenía Adán para poder reconocer de que Eva iba a ser la madre de todos los vivientes? Bueno, tal vez no tenía palabra, pero la palabra se había hablado. Dios le había hablado a Eva, ¿se recuerdan? ¿Y qué le dice? De que de la semilla de ella iba a salir alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Bueno, entonces Adán dice, llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los visitó. Ok, ¿qué demostró Adán en el versículo 20? Fe. Él creyó en lo que Dios le había dicho a Eva. Él creyó en Dios nuevamente. Había perdido su fe a través del pecado, pero ahora recupera su fe y cree en lo que Dios había dicho y pone su fe nuevamente en Dios después del pecado. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué representa esto? Y en este caso podemos ver de que, pecaron, fallaron, desobedecieron. Dios viene, los castiga, los maldice, y ahora vemos el arrepentimiento de Adán al reconocer de que la palabra de Dios vale mucho y lo que le había dicho a Eva, él lo cree ahora, lo acepta y quiere enmendar su situación y volver al camino en el cual él estaba antes de la caída del pecado. Dios reconoce esto, ve la fe de Adán, ve la fe de Eva y dice, están perdonados. Y para demostrarles mi misericordia y la forma en cómo los voy a perdonar, ¿qué hizo Dios? Hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Qué significa hacer túnicas? De que tuvo que matar, tuvo que sacrificar algo. Dios es el que hace todo primero. Dios fue el primero que mató en este caso. Él mató. ¿Por qué? Para tenerlo como simbolismo de que eventualmente el sacrificio vivo y verdadero iba a venir. Ese iba a ser Cristo. Pero acá, nuevamente, pecaron, fueron maldecidos, hubo arrepentimiento, hubo fe, Dios viene, les cree, los perdona y Él hace un sacrificio. Y los cubre con las pieles de estos animales. ¿Sí podemos ver a Cristo ahí? Y dijo Jehová, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y los va a sacar del huerto. ¿Por qué? Porque los iba a proteger. ¿Por qué los iba a proteger del huerto? Porque si los dejaban en el huerto y si continuaban o si buscaban hacer lo malo nuevamente, iban a estar en pecado. ¿Y qué tenían en el huerto que podía ser de mal para ellos? El árbol de la vida. Si comían del árbol de la vida, se iban a quedar eternos. Y si morían en pecado al comer y si comían del fruto del árbol de la vida en pecado, se iban a quedar pecaminosos por el resto de su vida. Y por eso Dios los saca y los remueve del huerto. ¿Para qué? Para protegerlos. Y de ahí llegamos al capítulo 4 y vemos el primer homicidio. Primeros dos hijos. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. El justo muere en manos del injusto. ¿Qué pasó con Cristo? El justo muere. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo el Señor empieza a dejar estas muestras, estos ejemplos, estos tipos para demostrarnos lo que iba a venir. Entonces Caín asesina a Abel. Y ya desde Caín y Abel podemos empezar a ver los sacrificios. ¿Quién empezó los sacrificios? Dios mismo. Porque Él fue el que mató al primer animal para poder vestir a cubrir a Adán y Eva de sus pecados.
Pero vemos sacrificios cuando Caín y Abel, ellos traen sacrificios al Señor. ¿Quién les enseñó? Obviamente estaban ahí. Me imagino que Adán y Eva les predicaron acerca de todo lo que Dios había hecho, y lo que les había dicho. Entonces ellos entendían claramente. Entonces Caín y Abel traen sacrificios al Señor. Y desde ahí en adelante podemos ver sacrificios continuos. Llegamos al momento en que Israel es sacado del cautiverio, y en el libro de Levíticos hay muchos sacrificios, y cada uno de esos sacrificios es un prototipo o es un ejemplo o es un símbolo de lo que iba a venir. Y obviamente hablando de la persona de Cristo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eventualmente iba a venir y iba a morir una vez por los pecados de todos. Entonces, ¿con qué expiará el pecador su pecado? Con la sangre de un cordero. Pero un cordero, cualquier cordero, no. En este caso, para poder ser borrado completamente el cordero, tenía que ser un cordero inmolado, un cordero, sin mancha, perfecto. ¿Qué precio pagó Dios por el rescate del pecador? La sangre de su propio Hijo. ¿A quién le estaba pagando Cristo con su sangre? A su propio Padre. Porque habíamos violado la ley, éramos pecadores. ¿Y qué merecíamos? La muerte. Entonces nosotros éramos culpables, merecíamos recibir todo el peso, toda la carga de la justicia de Dios. Debería haber caído con nosotros, y el Señor Dios Padre la pone en Dios Hijo. Entonces Dios Hijo con su sangre, ese es el rescate tal vez que nosotros merecíamos. La sangre de Cristo es la que es ofrecida al Padre. Y vemos ahí que Dios, en la persona de Cristo, está obrando no solamente como sacrificio, pero como sacerdote mayor al mismo tiempo. Okay, que tengan eso en mente. Él está siendo el sacrificio, pero al mismo tiempo Él es el sacerdote mayor que puede entrar al lugar santísimo sin ningún problema. Porque su propia sangre está siendo derramada. La diferencia entre el sacerdote mayor del Antiguo Testamento y Jesús es que el sacerdote mayor tenía que hacer penitencias por sus propios pecados. Jesús no tenía que hacer eso porque él era una persona perfecta y no había pecado en él. ¿Cómo debería ser la víctima del sacrificio? Sin mancha, sana y sin defecto. Jesús llena todos esos requisitos, y por eso es el único que podía morir en vez de nosotros. Él tenía que morir porque no había otra persona que muriera y que pudiera llevar a cabo lo que Él llevó a cabo: perdonar los pecados del mundo y darnos la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces podemos ver que ese cordero inmolado era tan necesario, era tan importante, que no había otra forma de alcanzar a Dios. Uno podría pensar, dice un comentarista, y se me olvidó poner el nombre de él acá, uno podría pensar que una creación no caída sería preferible a una creación caída. Escuchan lo que estoy diciendo. ¿Okay? Uno podría creer que una creación no caída sería preferible a una creación caída. En pocas palabras, si Adán y Eva nunca hubieran pecado, eso hubiera sido excelente para todos, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. ¿Por qué? Miren lo que dice. Si las dos cosas fueran iguales en todo sentido, eso sería cierto. Pero no son iguales. Porque nuestro mundo no es meramente una creación caída. Es una creación caída en la cual el Hijo Eterno de Dios ha entrado adquiriendo la naturaleza humana, expresando perfectamente la semejanza de Dios entre nosotros, viviendo una vida moralmente perfecta, haciendo expiación por nuestros pecados a través de su muerte sacrificial, levantándose triunfante de la tumba y ascendiendo al cielo, donde Él intercede y asegura continuamente para nosotros una eterna y alegre morada en la presencia de Dios. Un mundo sin caída ni salvación glorifica menos a Dios
que un mundo con una caída trágica, pero también con una maravillosa salvación. ¿Saben por qué la adoración de ustedes para Dios tiene mucho más valor que si hubiera sido una adoración de perfectos santos acá? Porque ¿cuántos de ustedes son santos perfectos en la manera humana de vernos? Ninguno de nosotros somos perfectos. Somos santos, sí, porque hemos sido apartados para Dios. Somos justos, sí, porque la justicia de Dios fue puesta sobre nosotros. Pero no somos perfectos. ¿Quién de ustedes batalla con el pecado? Todos deberíamos de levantar la mano. ¿Ok? Pero la pecaminosidad de nuestra vida, la caída por el pecado, este mundo que está en decadencia, todo lo malo que vemos, nos hace adorar a Dios mucho más que si no hubiésemos conocido del pecado. ¿Sí lo creen así o nada más me están escuchando? Entonces, el pecado nos ha abierto a nuestro corazón en una forma más agradecida, en una forma más correcta, porque ahora entendemos, cuando vemos el sacrificio de Cristo, decimos, ese era yo el que tenía que haber muerto ahí. Y eso nos hace agradecidos, eso nos hace más adoradores. Y vamos a alabar a Dios más por eso. Entonces, también lo siguiente que les iba a dejar era esto. Dios ha ordenado un mundo en el que podemos conocerle y vivir íntimamente con Él. No solo como creador, sino también como un redentor. Aunque el adulterio es un pecado grave, escuchen esto, ¿ok? Aunque el adulterio es un pecado grave, el amor agradecido de un marido infiel que ha sido completamente perdonado y reconciliado con su esposa será más profundo y más rico incluso que el amor que experimentó y expresó en el día de su boda. ¿Sí entendieron eso? Eso tenía que ver con lo que les acabo de leer anteriormente. En pocas palabras, el pecado nos trae conciencia y nos hace ser más cuidadosos y más amorosos en este sentido. Un esposo que cometió adulterio y la esposa lo perdonó, y este es el caso acá. Si hiciéramos una encuesta acá, ¿qué pensaríamos? ¿Que ese esposo va a ser mejor esposo o va a ser peor esposo? Debería de ser mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue perdonado y ahora tiene como un compromiso mucho más grande del que tenía antes de que no había sido encontrado culpable de algo. Y es lo que nosotros somos. Ahora que nosotros entendemos que soy pecador y le debo a Dios todo porque soy enemigo de Él, estaba en pecado continuo. Entonces cuando veo la cruz de Cristo y su sacrificio, entonces puedo reconocer de que el amor o el compromiso que debería de tener para Dios tendría que ser mayor. Conocer la comunión con Dios siendo una criatura hecha a su imagen es una gran bendición. Conocer la comunión con Dios, con un pecador redimido, restaurado a la imagen de su Hijo, es inconmensurablemente mayor. Y es exactamente lo que les he estado diciendo en 3 diferentes formas. Entonces, desafortunadamente para nosotros, nunca estuvimos en una posición en la que pudiéramos haber dicho, Señor, yo no te he ofendido nunca. Porque ¿qué dice David? En pecado fui concebido. Cuando nacemos, ya nacemos con una condena en nosotros. Y ustedes saben lo que dice en el libro de Juan. En Juan 3:16 está hablando de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18,
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Y podemos ver de que entonces el hombre que no cree, el hombre que no nace de nuevo, aquel que no tiene fe, obviamente ya ha sido condenado. Pero para nosotros que entendemos y venimos y nacimos de nuevo, esa misma condenación que teníamos es la que, y el perdón que Cristo nos da a través de la cruz, y ese sacrificio que Él hace, es lo que nos lleva a poder amar a Dios de la manera en que lo amamos. Si Dios no tuviera que haber perdonado nada en nosotros, la fe de nosotros fuera bien, pero bien pequeña. Y el amor hacia Dios iba a ser muy, muy pequeño. Por lo mismo. Entonces, llegando a 1 Corintios 11, Pablo dice en el versículo 17 en adelante: pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y él está amonestando a los cristianos de esa iglesia de Corintios porque no hacían lo mejor, hacían lo peor. Pues en primer lugar dice: cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y miren lo que dice Pablo acerca de las divisiones. Esto para que lo entendamos acá. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. A veces llegamos a la iglesia y dicen: esa iglesia es perfecta, ahí no hay pleitos ni nada. A veces no sé si sería lo mejor. Es obvio de que esa es la armonía que debería haber en una iglesia. Pero cuando hay disensiones, cuando hay divisiones, ¿qué dice Pablo? Es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Los está exhortando porque habían agarrado una doctrina sana y la habían hecho mala. Todo lo que hacían no traía ninguna honra ni gloria a Dios. Era honra humana, era vanagloria del hombre. Y Pablo los exhorta. Y llega al versículo 23 donde dice: porque yo recibí del Señor pasado. Yo recibí del Señor que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero antes de eso, Pablo está dando lo que había aprendido de Cristo mismo. Pero miren lo que, permítanme. Pero de los versículos 27 en adelante también dice algo muy importante, y eso es algo de que siempre se tiene que hacer en un momento como este. Examinémonos a nosotros mismos, dice Pablo, y dice: de manera que cualquiera que comiera este pan, el que Pablo ya explicó, lo que Dios le dio a él, Cristo le dio a él, de manera que alguien que comiera alguien de este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Entonces Pablo está diciendo, y si alguno tuviera hambre, dice, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo regrese. Entonces el examinarnos a nosotros mismos nos hace o nos pone en una posición en que podamos participar de la cena dignamente. Pablo quiere que nosotros dejemos todo aquello que sirve de tropiezo en la relación que Dios empezó en nosotros. Y que podamos venir y servir o servirnos de este banquete que Dios ha preparado para nosotros en una forma digna. Porque dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El Señor había castigado, había traído castigo sobre esta iglesia para aquellos que estaban haciendo lo malo. Muchos habían caído enfermos por el castigo de Dios, muchos que habían muerto porque no hicieron lo que Pablo les estaba diciendo o lo que Dios esperaba de ellos. Entonces, en la cena del Señor, en estos versículos, podemos ver de que primero debemos mirar hacia atrás y ver ese momento memorial en el cual Cristo mismo dio su vida por nosotros y reconocer que estamos conmemorando ese momento tan crucial en la vida de Cristo, pero tan importante para nosotros, porque sin ese sacrificio no pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Segundo, debemos mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque miren, así pues todas las veces que comieres, en el versículo 26, este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos anunciando la segunda venida. ¿Y cuántos de ustedes están esperando la segunda venida? ¿Cuántos de ustedes oran por la segunda venida? Deberíamos, ¿por qué no? No, pastor, es que mire, mi nieta acaba de nacer y si yo me voy ya no la voy a ver y que no sé. Estamos en sus manos. Él es perfecto en todo. Y no tenemos que preocuparnos por nada. Deberíamos de añorar esa segunda venida, orar por ella. Tercero, debemos mirar hacia adentro. ¿Qué? Examinarnos a nosotros mismos y reconocer de que si hemos ofendido a Dios, si hemos ofendido a un hermano, pedir perdón para poder participar dignamente de la cena del Señor. Finalmente debemos mirar alrededor. ¿Cuál es nuestro alrededor? Bueno, en ese caso, en ese entonces, ¿qué miraban alrededor? Miraban los enfermos y miraban los que se habían muerto y aprender de ellos y decir, hey, yo no quiero caer en condenación. Yo quiero hacer lo correcto delante del Señor. Él ha sido fiel y dio su vida por mí. ¿Por qué no hacer lo correcto? Entonces, Jesús lo pagó todo. Jesús hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y después de que Él lo hace todo, Él deja esta enseñanza para que conmemoremos esa muerte, para que pensemos y meditemos en lo que Él hizo. Y todos los puntos que pudiéramos extraer de allí y continuar haciéndolo de una forma digna. Bueno, ya se me fue el tiempo. Solo llegué como un cuarto de las cosas que les quería predicar, pero está bien. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces lo vamos a continuar haciendo, sí. ¿Por qué? Porque aprendemos mucho. Hay una historia del leproso y el rito que tenían que pasar para ellos ser limpios. En ese rito tenían que traer 2 pajaritos. A uno lo degollaban y lo echaban en una vasija de madera y le derramaban la sangre y agarraban al otro pajarito y este pajarito con agua corriendo lo llenaban de la sangre y de la muerte del otro, de la sangre del otro pajarito que había sido muerte. Y una vez que este leproso ha sido sanado y es presentado ante los sacerdotes, ese pajarito que había sido cubierto con la sangre del otro que había muerto, lo dejaban ir libre. Y eso representa exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. El injusto murió
para que el justo murió, para que el injusto, en este caso yo y cada uno de ustedes, fuéramos regados y bañados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fuéramos dejados libres para hacer lo que me dé la gana. No, para adorarlo, para glorificarlo, para honrarlo, para vivir para Él. Por eso Él dio su vida en la cruz. Él derramó su sangre para que yo sea libre, pero no para que sea libertino, no para que sea libre en el pecado, no, para que sea libre en adoración, para que tenga la capacidad de amarlo, de seguirlo, de glorificarlo y de ser un ejemplo y de testificar acerca de lo que Él ha hecho en mi vida. Allí donde están, vamos a examinar nuestro corazón y vamos a participar de la cena. Señor, gracias te damos, Padre nuestro, por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por la forma en que podemos aprender un poquito más acerca de lo que conmemorar esa cena significa para nuestras vidas en este tiempo, Señor, en el que estamos. Padre, gracias porque todo lo que tú has hecho por nosotros es mucho más de lo que merecíamos. No merecíamos nada, Señor. Éramos enemigos tuyos. Seguíamos al príncipe de los aires de este mundo. Éramos hijos de ira. Éramos esclavos de Satanás. Y tú nos llamaste con el propósito de que te reconozcamos como Dios y Salvador de nuestras vidas, para hacer las obras que tú habías escogido desde antes de la creación, para que vivamos una vida santa y el mundo pueda testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas y poder venir a un arrepentimiento genuino y convertirse en hijos tuyos también. Padre, gracias, porque sin tu muerte nosotros estábamos muertos, como esos huesos en el libro de Ezequiel, sin vida. Pero tú viniste y a través de tu muerte nos diste vida y vida en abundancia. Padre, perdónanos porque te hemos ofendido. Padre, danos la capacidad de participar de esta cena dignamente. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti, obedientes a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido ahora y que van a participar de esta cena del Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que decimos todo esto. Amén. Bueno, quiero darles instrucciones. Ahorita vamos a hacerlo de una manera diferente. Por todavía el contagio, no quiero que estemos pasando los platos, así es que lo que vamos a hacer es, vamos a permitir que ustedes vengan y ustedes puedan agarrar los elementos y lo vamos a hacer de esta manera. Quiero que vamos a hacerlo de un lado primero, entonces voy a hacer de que este lado sean los primeros que vengan y vamos a empiecen ustedes acá y denles permiso a ellos para que vengan acá y después que ellos ya se han sentado, ustedes continúan, salen por allí y se van a sentar al otro lado y continúa la tercera línea, la cuarta línea, la quinta línea. Una vez que terminen los últimos, empezamos de allá para acá también, ¿ok? ¿Sí me entendieron? Ok, entonces, antes de eso, sí, permítame, obviamente déjenme, sí, entonces ya entendieron las instrucciones, ¿verdad? Ok, bueno, vamos, entonces habiendo dado gracias, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, pero obviamente quiero que ustedes primeramente agarren los elementos, salgan como les dije, vengan y agarren el elemento del pan y el jugo de la vid para que podamos participar todos al mismo tiempo, ¿ok? Así es que pueden hacerlo ya.
No. A ustedes tenían que haber salido. Empiecen de ya y van a dar la vuelta así ustedes. Ya, come. ¿Los que siguen? Ya, la otra línea ya lista ahí. Nos hemos tardado un poquito, bueno, obviamente por la palabra, ¿verdad? Pero también el proceso. Quería que evitáramos tal vez estar ahí chocando unos contra otros, pero como que se alarga un poco más así. Bueno, ahí donde estamos, vamos a participar de los elementos y nuevamente Pablo, a la noche que el Señor iba a ser entregado, y tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos de ese pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos del vino de la vida. Y ahí donde estamos, vamos a concluir con esta oración. Padre, gracias por
Danos el privilegio, Señor, de participar de la cena del Señor. Esa cena conmemorativa en la cual podemos ver hacia atrás y reconocer lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Padre, también es la oportunidad que tú nos das, Señor, para poder examinarnos a nosotros mismos y poder estar limpios y dignos delante de ti, Señor. Padre, también podemos reconocer que la convivencia con los hermanos es de mucha importancia y que tenemos que edificarnos unos a los otros. Y por último, Señor, es el hecho de que cada vez que participamos de la Santa Cena, no solamente conmemoramos tu muerte, Señor, pero al mismo tiempo proclamamos tu segunda venida. Y eso es algo de que añoramos y deberíamos de estar orando continuamente para que tú regreses pronto, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que estuvieron acá en esta mañana y que han participado de esta cena del Señor. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares ahora y antes, obviamente, de despedirnos, quiero orar por las ofrendas también, Señor. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder ofrendar, Señor. Padre, te pedimos de que bendigas tú a ese dador alegre. E inclusive, Señor, que puedas bendecir a aquella persona que de alguna forma u otra no puede ofrecerte una ofrenda de amor ahorita. Señor, que seas tú, en tu misericordia, supliendo las necesidades de cada uno de mis hermanos y que en tu gracia, Señor, ellos puedan tener para poderte ofrendar libremente, no por compromiso ni por obligación, pero que sea una forma en la cual ellos te adoran a ti, Señor, porque tú te lo mereces todo, porque todo lo que tenemos es tuyo. Cuando muramos, Señor, nada de lo que tenemos podemos llevar. Y yo te pido de que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos acá presentes en esta mañana. Glorifícate en sus vidas a través de las ofrendas y que seas tú el que las use de acuerdo a tu voluntad, Señor, poniéndolas en las manos de ancianos y pastores que van a utilizar estas ofrendas para gloria y honra de tu nombre. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.